Hola, buenos días a todos de nueva cuenta. En esta ocasión les dejo este video, el cual, a diferencia del anterior, tiene como propósito general que ustedes alumnos identifiquen cómo es que la ecología se hace presente dentro de los temas de actualidad y sobre todo en nuestra vida cotidiana. Y con ello a su vez despertar un poco más su interés en los contenidos de la materia ecología. Entonces, una vez explicado esto, pues vamos a iniciar el presente video. Yo sé que para muchos de ustedes los conceptos que se han estado manejando en la materia eran probablemente desconocidos. Se ha hablado de concepto de ecología, sustentabilidad, ecosistemas, efecto invernadero, niveles de organización, poblaciones, etc. Y seguramente se preguntarán, ¿para qué diablos me puede servir estudiar todo esto? La primera respuesta y más lógica que les puedo dar es que a todos aquellos que por alguna razón consideren seguir preparándose en una carrera del área experimental, es muy probable que vuelvan a tratar estos temas y por lo tanto les sea de utilidad estudiarlos ahora. Pero ¿qué pasa con aquellos que no piensan desenvolverse en ciencias experimentales? La respuesta que les puedo dar en este caso es que considerando que el actual sistema de formación educativo es por competencias, es decir, se busca que ustedes desarrollen habilidades cognitivas específicas para ser más competentes en el ámbito laboral y profesional. Entonces, considerando esto, no solamente se busca que aprendan estos conceptos de ecología como cultura general, sino además se pretende fomentar en ustedes el espíritu crítico con el objetivo que puedan formular sus propios argumentos o conclusiones a partir del análisis de fuentes confiables de información. Esta competencia la pueden aplicar en cualquier situación, incluso en especialidades que no tengan nada que ver con ciencias experimentales. Muy bien, una vez explicado lo anterior, decíamos que en este video se verá la relación de la ecología con temas de actualidad o de la vida cotidiana. ¿Y qué mejor tema de moda que la actual contingencia por la pandemia de coronavirus? Entonces, me gustaría hablar de algunos tópicos que tienen relación común entre el concepto de ecología por un lado y tema del coronavirus por el otro. Para ello, voy a organizar esta presentación utilizando 4 temas principales. En esta primera parte del esquema les menciono el tema general del que les voy a hablar y que tiene relación con ecología y coronavirus. Y en esta otra columna señalo de forma más específica el subtema del que se va a hablar o del que se va a estar manejando. El primer tema general de que les voy a hablar es sobre la relación que tiene por sí mismo el concepto de ecología con la situación de la contingencia actual. Habíamos dicho que la ecología es una ciencia que estudia los seres vivos y su relación con el entorno. Entonces, en este apartado hablaré acerca de cómo el tema del coronavirus es un fenómeno que para que se encuentre donde está hasta ahora, todo fue gracias a las interacciones que se presentaron entre diversas especies, incluso entre factores no vivos. En el segundo punto hablaré del impacto que ha tenido el coronavirus en un ecosistema, y no me refiero precisamente al efecto por sí negativo que ha causado sobre la salud y vida del ser humano, sino el efecto general que ha tenido sobre el equilibrio de ecosistemas de una manera positiva. Por otro lado, hablaré también de cómo se relaciona la actual contingencia con uno de los temas que se trabajaron anteriormente. En una actividad previa vimos que para evaluar un ecosistema se estudian las poblaciones y también vimos que una población tiene diferentes patrones de crecimiento. Y es precisamente uno de estos comportamientos que será comparado específicamente con la actual curva de contagios del coronavirus en seres humanos. Por último, hablaré un poco de cómo las mismas actividades humanas pudieron tener un gran impacto para que el coronavirus pudiera nacer como un nuevo agente causante de enfermedades en la especie humana. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la relación que tiene por sí mismo el concepto de ecología con el coronavirus. Miren, ustedes recordarán que curiosamente en las primeras clases del curso, para explicarles el concepto de ecología, empecé a hablar de una situación en particular. Aun cuando en esas fechas en México no era muy frecuente el tema del coronavirus, yo empecé a explicarles el concepto hablando sobre una pandemia, la pandemia de la peste negra. En ese momento les comenté que esta enfermedad pudo ser controlada de mejor manera una vez que se entendieron las diferentes interacciones que permitían el curso de la misma. Decíamos que la enfermedad no podía concebirse como un hecho aislado entre la bacteria que ocasiona la enfermedad, que se llama Yersinia pestis, y el hombre, sino que requería comprenderse todas las interacciones entre la bacteria
y agentes vectores como la pulga y la rata, y algunos otros factores no vivos como temperatura y humedad. Entonces, son esas interacciones precisamente un ejemplo del objeto de estudio de la ecología. ¿Y qué pasa entonces con el coronavirus? Pues algo pero muy similar. Aun cuando decíamos que un virus estrictamente no es considerado un ser vivo debido a que no cumple con todas las características que aquellos que sí lo son, la actual contingencia que estamos viviendo es debido a la existencia de una serie de interacciones entre factores bióticos y abióticos, que requieren ser entendidos para poder dar una solución integral a la enfermedad. De hecho, todos los científicos que actualmente están trabajando en el contexto de la enfermedad, además de ser médicos e investigadores de la salud, un buen porcentaje son ecologistas o biólogos, que están buscando entender cómo funcionan las interacciones que generaron el desarrollo de la enfermedad y a su vez la contingencia, ya sea para controlarla o bien para evitar nuevos brotes de otros virus, bacterias u otros patógenos. La principal hipótesis del desarrollo de la enfermedad que se maneja hasta ahora radica en que el virus se originó en fauna silvestre y de ahí saltó al ser humano, es decir, se considera una enfermedad zoonótica. El animal más sospechoso es el murciélago, el cual se sospecha que pudo haber actuado como un agente vector de la enfermedad, ya sea para contagiar otras especies o bien contagiar directamente al hombre. Incluso en internet ustedes pueden encontrar artículos donde se señala que la Organización Mundial de la Salud, China y países europeos actualmente investigan ciertos animales que pudieron ser el origen del coronavirus. Decíamos que el principal sospechoso es el murciélago, pero existen otras hipótesis que manejan que pudo desarrollarse en serpientes o incluso en otros animales mamíferos originarios de Asia. Tal es el caso del pangolín. En este contexto, tampoco se puede descartar, al menos aún, que las tres especies jugaron un papel importante en el origen del patógeno. Un segundo punto en el cual existe relación común entre ecología y coronavirus tiene que ver con el efecto positivo que ha generado el virus sobre los ecosistemas. Quizás si yo les preguntara sobre el efecto que ha tenido el virus globalmente, ustedes podrán pensar que ha ocasionado daños significativos, especialmente por las muertes de personas y por lo tanto su impacto solo es negativo. Pero quiero decirles que el coronavirus ha generado un impacto medioambiental mucho más allá del que se puede llegar a pensar. Miren, en el video anterior yo les puse esta gráfica para explicar el comportamiento de uno de los gases de efecto invernadero, un comportamiento a través del tiempo. Y decíamos que gran parte de ese comportamiento es debido a las crecientes actividades humanas. Pero fíjense, será interesante observar el comportamiento de estas tendencias durante la cuarentena, es decir, sobre un periodo de tiempo donde las actividades humanas se han suspendido o detenido en gran medida. Pongan atención a esto. Esta diapositiva que ven es una comparación de imágenes satelitales tomadas durante los mismos días y meses, pero en diferentes años. En ella se puede apreciar, en base a las diferentes tonalidades de color, las concentraciones de otro gas de efecto invernadero, para este caso el óxido nitroso. Los recuadros de arriba son los del año 2019, cuando las actividades humanas se desarrollaban a su ritmo normal, y los recuadros de abajo representan cuando las actividades se detuvieron considerablemente debido a la contingencia. Observen, si comparamos el primer recuadro, correspondiente a los primeros días de enero del año 2019, contra los primeros días de enero, pero del año 2020, podemos ver una diferencia de color muy importante. ¿Qué decir si comparamos la concentración del gas durante los últimos días de enero en cada año, o bien durante mediados de febrero? Otra vez retomaré el dicho que señala que una imagen dice más que 1000 palabras, pues podemos apreciar con una simple imagen cómo el hecho de que el hombre tuvo sus actividades impactó significativamente sobre los gases de la atmósfera y sobre todo su contexto climático antes explicado. Aquí les presento una explicación mucho más sencilla y más acertada de nuestro país, la Ciudad de México. Noten la gran diferencia. La verdad es algo muy impresionante ver cómo la concentración de gases atmosféricos se modificó significativamente. Entonces, con esto se aclaran dos cosas. Por un lado, no porque un factor vivo o no vivo afecte a una especie,
en este caso pues el hombre, significa que todo el sistema será perjudicado. En este caso se vio todo lo contrario. Una especie se perjudica, pero el ecosistema en general tuvo un impacto mayormente positivo. Y segundo, aunque no lo parezca, el hombre moldea grandemente las condiciones actuales del planeta, pero los efectos negativos que podemos causar son todavía reversibles. Otro ejemplo de cómo el control de las actividades humanas ha generado impacto positivo al ambiente es la situación particular que se ha presentado en varios lugares del planeta. Por ejemplo, en muchas ciudades importantes alrededor del mundo se han presentado casos donde animales que normalmente son difíciles de apreciar se han acercado a las ciudades. Muchos creen que están invadiendo nuestro hábitat, pero en realidad solo se están regresando a algo que ecológicamente les pertenecía. Tenemos desde pumas o leones de montaña, ciervos, jabalíes e incluso algunas especies exóticas, como el pavo real. Miren esta otra foto, la cual representa o corresponde a Venecia, Italia. Es sorprendente ver que sin actividades humanas el agua está mucho más cristalina, al nivel de apreciar su fauna, hasta ahora desconocida por muchos, incluso para habitantes nativos de la misma ciudad. Vamos a otro interesante ejemplo. En la naturaleza existe un fenómeno llamado bioluminiscencia, el cual consiste en que algunos animales, especialmente microorganismos, bajo ciertas condiciones pueden producir su propia luz, debido a un proceso metabólico que involucra algunas enzimas. Resulta que curiosamente, durante la cuarentena y aislamiento social, se pudo apreciar este fenómeno en las playas de Guerrero, cuando históricamente nunca se había podido apreciar debido a que las actividades turísticas e industriales generaban un nivel de contaminación a tal grado que el agua ni siquiera se podía apreciar ni en menor medida este fenómeno. Pues sí, es muy increíble todo esto. ¿Hasta dónde puede impactar negativamente nuestras actividades supuestamente benéficas para nuestro desarrollo al medio ambiente? Un tercer punto en común entre ecología y la actual pandemia hace referencia al concepto de poblaciones. En una actividad que recientemente les acabo de dejar, se comentaba que para evaluar si un ecosistema estaba degradado o se mantenía estable, era importante estudiar sus poblaciones de especies. Se señaló en ese tema que dependiendo de cómo crece o cómo disminuye una población a través del tiempo, podíamos decidir si el ecosistema estaba estable, degradado o en recuperación. De hecho, estas son unas capturas de pantalla para que recuerden más la actividad. Veíamos cómo se calculaba la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, densidad, etc. También vimos cómo se puede presentar el crecimiento de una población. Decíamos que este crecimiento podía ser de varias formas. Por ejemplo, de manera exponencial, como lo señala esta gráfica. Es decir, que la población crezca a una velocidad muy rápida sin que algún factor la pueda frenar considerablemente. Para este caso podemos señalar por ejemplo a la población humana, que desde hace ya varios siglos su crecimiento ha sido exponencial. Por otro lado, también tenemos el crecimiento sigmoidal o en forma de S, como esta gráfica, y representaba aquellas poblaciones en las que su crecimiento se da con dos fases lentas y una rápida. Entonces, ustedes podrán decir, ¿y cómo se relaciona esto con la actual contingencia? En unos momentos se van a dar cuenta cómo basado en este tema nuestras vidas dieron un gran giro, y también se darán cuenta que este tema prácticamente lo escuchamos o vemos en las noticias 2 o hasta 3 o 4 veces al día. Miren, si seguimos hablando de tipos de crecimiento poblacional, tenemos una curva que se utiliza para explicar el comportamiento del crecimiento de microorganismos, llámense bacterias, hongos, protozoarios o incluso virus, aun cuando decíamos que estrictamente un virus no está considerado como un ser vivo. Pero bien, a ese comportamiento se le conoce con el nombre de curva de crecimiento microbiano, y es precisamente la que representa esta imagen. ¿Qué podemos apreciar en ella? Pues las etapas de crecimiento de microorganismos. Esta gráfica la voy a explicar con el comportamiento de un moho o de un hongo que crece sobre un trozo de pan. Bueno, la gráfica señala una primera etapa que se llama fase de retraso o de adaptación. Imaginen que dejan un trozo de pan varios días sobre la mesa para ver cómo crecen hongos o mohos sobre él. ¿Qué podríamos apreciar en el primer o segundo día?
pues muy seguramente sobre el pan no vamos a apreciar ningún tipo de crecimiento, debido a que en esos días los microorganismos, en este caso el hongo, se encuentran en la fase de adaptación. Pero ¿qué pasaría a partir del tercer día? Lo más seguro es que puedan apreciar algo como esto, luego como esto, o algo donde seguramente se apreciará un rápido crecimiento del hongo o del moho. Este rápido crecimiento corresponde a la fase de crecimiento exponencial, es decir, de una célula del hongo se hacen 2, luego 4, luego 8, luego 32 y así sucesivamente hasta que vemos al pan prácticamente cubierto de moho o de color verde. Después de esta fase van a observar una estabilidad del crecimiento del hongo, es decir, ya no verán cambios significativos en el pan, y esto es porque se llegó a la fase estacionaria o de estabilidad. Es decir, se llega a un punto en el tiempo en la que la cantidad de nutrientes y las condiciones del momento son las necesarias solamente para mantenerse vivos y no para reproducirse. Ya por último, tenemos que al cambiar las condiciones, por ejemplo, que se agoten los nutrientes, o bien que el hospedero del que se está alimentando el microorganismo cambie de alguna manera su comportamiento, esto va a llevar a que la población empiece a morir y no se reproduzca más. A esta etapa se le conoce como fase de declinación o en algunos casos fase de muerte del microorganismo. Tal vez a este nivel ya estén relacionando la gráfica anterior con el tema de actualidad, y si no es así, pues he aquí la explicación. Tal vez esta gráfica que les presento ahora ya les sea más familiar y hace referencia a la curva de contagios por coronavirus. Prácticamente estamos viendo un ejemplo aplicado de una curva de crecimiento microbiano. Gracias a que los científicos conocen de estos patrones en seres vivos, es como pueden estimarse posibles incrementos o disminución de contagios. Fíjense, les quiero platicar una situación respecto a este tema. En estos días he escuchado a mucha gente decir que mucha de la información que nos llega sobre los contagios es falsa y que incluso nos inventan una fecha donde ya no se va a contagiar tanta gente, pues piensan que no hay manera de saber esto. Quizá no exista un método real que nos ayude a señalar con una exactitud del 100% cuándo se contagiará más o menos gente, pero sí hay modelos que los científicos elaboran en base a la curva de crecimiento microbiano, la cual pues ya se explicó anteriormente. Ello para calcular de manera aproximada cuándo la curva empezaría a estabilizarse y posteriormente a partir empezaría a descender. Hasta ahora los científicos o los responsables de llevar el caso del coronavirus en México han calculado que el pico de contagios llegaría entre el día 5 y 6 de mayo, situación que se mantendría así algunos días para después empezar a descender, es decir, entrar a la fase de declinamiento o de muerte del microorganismo. En este caso sería simplemente declinamiento del virus. Y nuevamente llega la pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra vida cotidiana? Pues es gracias al conocimiento de la curva de crecimiento microbiano que las autoridades designaron las 3 fases de la contingencia sanitaria y tomaron decisiones que impactaron en nuestras vidas y actividades diarias. Y todo ello con fundamentos científicos y en este caso ecológicos. Y si alguien tiene duda sobre lo anterior, basta con darse cuenta que están viendo este video desde su casa y no dentro de un aula como normalmente lo hacían. Ello debido, como se mencionó ya, a que se implementaron estrategias de distanciamiento social o de cuarentena. Ya por último, me gustaría explicar otro punto de gran relación ecológica con el coronavirus. Este punto tiene que ver con el nacimiento del virus. Seguramente muchos de ustedes estarán esperando que les aclare si el virus lo crearon en un laboratorio intencionalmente para después liberarlo y que ocasionara todo este problema. En relación a ello, la verdad es que no puedo confirmar o descartar tal situación, pues no existen evidencias concluyentes. No obstante, sí les puedo comentar cómo es que nosotros mismos sí tuvimos influencia para que el virus saltara de un animal a nosotros. Se ha hablado que nuestras actividades económicas o recreativas causan grandes desastres naturales, pero el efecto no solamente ha sido devastador desde el punto de vista de contaminación. Con el crecimiento de las grandes ciudades, también con el crecimiento de la deforestación de áreas naturales y destrucción de nichos ecológicos, hemos influido para que cada vez más poblaciones de animales silvestres convivan cerca de nosotros, provocando con ello
que el riesgo de adquirir nuevas enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten de animales a personas, se vayan incrementando, como ya lo vimos incluso en diapositivas anteriores. Entonces, como conclusión, la ecología es una disciplina que va más allá de la simple actividad de recoger o reciclar la basura, o bien del simple hecho de conocer que las plantas son de color verde y que requieren agua para vivir. La ecología es una ciencia que, si bien es relativamente joven, implica el estudio de un gran número de complejas interacciones que pueden llegar a impactar significativamente nuestras vidas y siempre estará presente y será muy útil para resolver problemas actuales y futuros.